También en YouTube, pues nos levantamos con muchísimas noticias nacionales y también internacionales, como siempre acá tenemos este enfoque muy marcado, pero nos levantamos después de un anuncio a la madrugada, ¿no? Más o menos 1 de la mañana, Daniel Quintero diciendo Sí. no voy más a esta consulta, nos hicieron trampa y no vamos a caer en esta trampa. Por el otro lado, pues Carolina Corcho dice yo sí voy a la consulta del 26 de octubre y estamos atentos a Iván Cepeda, que también dijo yo también me le mido a esa consulta. Yo también me le mido. Acaba de trinar también el presidente Gustavo Petro, Jennifer, quien dice la consulta del 26 de octubre sigue viva, yo votaré en ella. Como usted dice, temprano esta mañana publica un video en sus redes sociales el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dice mataron la consulta del pacto, se baja, entonces no va a participar, pero tanto Carolina Corcho, la exministra de Salud, como el senador Iván Cepeda siguen firmes. Pues tenemos en línea al senador Iván Cepeda justamente con esta decisión. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Sí, buenos días, me complace saludarlos. ¿Y por qué esta decisión? Porque estábamos muy atentos a la decisión suya, que nos faltaba conocerla. Carolina Corcho dijo, yo me mantengo en esta consulta, pero Daniel Quintero dice, no, porque si participo en esta consulta, que al final quedó como interpartidista, no puedo participar en el Frente Amplio de marzo. ¿Usted por qué se mantiene entonces en la consulta del 26 de octubre? Porque pese a la falta de garantías y de obstáculos de toda índole que ha interpuesto el Consejo Nacional Electoral, debo ser claro sobre eso, yo creo que hasta ahora existe la condición básica necesaria para poder hacer la consulta, y es que participando el 26 de octubre en ella, no quedemos inhabilitados o impedidos para poder hacerlo en el mes de marzo en una consulta que será esa sí interpartidista. Pero usted, senador, ya lo tiene claro, es decir, quien gane la consulta ahora en octubre podrá participar en la consulta del Frente Amplio, porque es la gran duda que existe, de que no quede inhabilitado el ganador de esta consulta de octubre. Sí, yo lo tengo claro y queremos que lo tenga claro el país, y por lo tanto le vamos a pedir a las autoridades electorales que lo certifiquen por escrito. Sí, senador, ¿qué va a pasar finalmente con esas tarjetas electorales que entiendo ya están impresas, pues después de la decisión que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre el logo del pacto histórico? ¿Qué les han dicho de la registraduría? ¿Se tienen que volver a imprimir o definitivamente se van a ir a la consulta con esa tarjeta? No sabemos exactamente cómo será la decisión que se tome frente a ese asunto. Esa es una decisión que deberá tomar el Consejo Nacional Electoral, puesto que depende de sus propias actuaciones, no del pacto histórico. Así que si se mantienen esos tarjetones, entonces habrá que hacer una claridad, tal vez en algún tipo de decisión escrita, pero reemplazarlos, debe quedar claro, tendría un costo, por supuesto, y eso puede ser un deterioro patrimonial, así que ojalá que eso no ocurra. Senador, ayúdenos a desenredar, porque mire, estamos viendo, por favor, si me pueden poner otra vez el tarjetón justamente en este momento para las personas que están conectadas con nosotros a través de Dito y de YouTube, y dice lo siguiente, el tarjetón que va a ser usado el 26 de octubre, dice, voto para la consulta de candidatos a presidente de la República. A ustedes no les gustó esta redacción porque decían, no es claro que simplemente estamos escogiendo a un candidato para poder participar en las elecciones de marzo, y arriba, en el lado superior izquierdo, dice pacto histórico. Por ningún lado dice, por ejemplo, su partido político, que es el Polo Democrático. ¿Esto cómo lo podemos entender? Es decir, ¿usted cómo va a participar por el pacto histórico si el pacto histórico todavía no tiene una personería jurídica? Y en caso de ser elegido usted en esta consulta con Carolina Corcho, que es la única candidata que queda con usted, pues en marzo, ¿qué va a pasar? Es decir, si usted gana, pues, ¿iría al Frente Amplio? Sí, eso se resuelve si el Consejo Nacional Electoral y el registrador sencillamente nos certifican lo que estoy diciendo, que es una consulta de carácter partidista y no interpartidista. Ahora, ¿cómo puede lograrse que eso tenga total, digamos, claridad y no presente ninguna ambigüedad? Esos son asuntos que se resuelven en una conversación rápida entre el Consejo Nacional Electoral y los partidos del pacto histórico. Pero esa es la duda. ¿Cómo va a ser una consulta partidista si el pacto histórico en este momento no tiene personería jurídica?
se encontrará la fórmula. Le garantizo que eso no es un problema tan complejo como parece. Ana Cristina, usted ahí tiene una pregunta, pero a mí sí me genera la duda, seguir el proceso con las incertidumbres jurídicas que hay en este momento que nos han llevado hasta este momento justamente. Sí, y la pregunta para el senador Cepeda es sobre el tarjetón, senador, porque es que cuando uno mira lo que quiere Daniel Quintero es que no se cuenten los votos, que si hay votos por él, que no se cuenten en el escrutinio. ¿Cuáles son las salidas posibles con ese tarjetón? Porque supongo que ya rehacerlos, ¿cuáles serían las salidas o la propuesta para el 26 de octubre? A ver, esto es realmente increíble. Un conjunto de fuerzas políticas deciden fusionarse en un partido político. Hacen congresos con sus integrantes y en cada uno de esos congresos se aprueba que se fusionen. Y comienza ahí una historia realmente kafkiana. Es decir, uno tras otro comienzan a surgir obstáculos a cada decisión que se toma. Primero, que no se puede dar la personería al pacto histórico. Segundo, que no se puede dar la personería a algunos de los partidos políticos que están en esa decisión. Después, que no se puede hacer la consulta, que la consulta no se puede hacer a nombre de unos partidos y sí de otros. Entonces uno lo que se pregunta es, ¿por qué tantos obstáculos? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanto interés en frustrar la participación del pacto histórico? Eso no es normal. Y la única explicación posible es que las fuerzas políticas que están haciendo parte del Consejo Nacional Electoral y ciertos sectores que también están, produciendo la opinión pública, quieren sembrar un tal estado de confusión que la ciudadanía no pueda participar el día 26 de octubre en una consulta, que es lo más sencillo del mundo. Es simplemente permitirle a los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto. Ahora, claro, frente a cualquier decisión puede haber infinidad de trabas y se puede presentar infinidad de obstáculos o de a situaciones que la pueden tornar ambigua. Entonces lo que invitamos es a que ya se nos deje hacer nuestra consulta tranquilamente sin seguir presentando esa clase de obstáculos. Pero entonces, senador, para entender mejor, usted dice que aquí hay, o es lo que leo de lo que usted está diciendo, hay como una obstrucción o digamos una especie de saboteo por parte del Consejo Nacional Electoral, pero ahí también hay magistrados que son del pacto histórico. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de esos magistrados? Ellos también han votado en un sentido, como usted podrá registrarlo en los distintos momentos de las decisiones. Pero digamos que es evidente que no hay un interés porque la consulta se haga sin problema. Eso sí creo que salta a la vista. Sí, pero senador, mire, usted ha dicho aquí al comienzo de la entrevista que cuenta que hay una falta de garantías para que se lleve a cabo esta consulta por parte del pacto histórico, partidista, interpartidista, bueno, hay diversas interpretaciones. Pero cuando ustedes afirman, tanto usted como el señor precandidato que se retira, el señor Quintero, y también la doctora Corcho, también le escuché decir que no hay garantías para llevar a cabo este proceso por parte del pacto histórico, ¿se refieren concretamente al Consejo Nacional Electoral? ¿Es el que no le brinda garantías al pacto histórico? Sí, lo hemos dicho con todas sus letras, sí señor, lo hemos dicho. Y bueno, y el Consejo Nacional Electoral, ¿a quién específicamente se le indica la responsabilidad? Porque es un cuerpo colegiado, el que hacen parte, inclusive, sí, pero usted puede magistrados ver las del pacto histórico. Las discusiones son públicas, eso no es un misterio. Allá hay representantes de la oposición política, hay representantes de partidos que no quieren que triunfemos en las elecciones. Eso es, digamos, parte de un juego que debería ser democrático. Pero para que sea democrático se debe permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a elegir y ser elegidos, que es lo que en este caso a todas luces se está buscando no ocurra. Pero senador, ¿por qué no pensar que de pronto lo que está quedando en evidencia es que el propio pacto histórico, en la manera como ha venido comportándose y cómo ha venido eligiendo a los precandidatos y demás, ha cometido errores? Es decir, no es posible una autocrítica por parte de ustedes en lugar de decir la culpa la tiene el Consejo Nacional Electoral. No. Una cosa es un error y perfecto, se puede subsanar y ya. 2 errores está bien,
Pero digamos que todas las decisiones que se toman sean cuestionadas e impugnadas, eso no es normal. Estaremos de acuerdo en eso. Ahí hay una voluntad de impedirlo. Entonces no es un problema de crítica o autocrítica, sino de democracia. Y cuando no se quiere que haya democracia, pues se buscan distintas formas de impedirlo. Ese es el problema de fondo. No digamos que el pacto histórico, en medio de su torpeza, ha cometido infinidad de errores, problemas y equivocaciones que le impiden participar. Senador, eso no es así. Senador, mire, usted dice que le van a pedir a la registraduría, al CNE, más bien un concepto al Consejo Nacional Electoral, para que se diga que esta consulta es partidista. Yo entiendo que la viabilidad de esta consulta, en medio de que no se ha resuelto el tema de la personería jurídica del pacto histórico, tiene que ver precisamente con el hecho de que como partidos individuales se inscribieron y están llevando a cabo esta consulta de manera interpartidista, dejando claro que el candidato que gane es el candidato que los va a representar en marzo. El único problema que yo le vería es el título que tiene el tarjetón, pero como dice usted, si eso se aclara, ¿por qué habría problema de que sea una consulta interpartidista dejando claro que ese candidato va a marzo? No, porque está, a mi modo de ver, reglamentado que una vez hecha una interpartidista, la persona tiene que ir directamente a la elección presidencial. Entonces sobre eso no puede haber equivocaciones. Usted entenderá que eso sería frustrar e impedir que nuestra voluntad política se realice. Senador, ustedes tienen conocimiento de un concepto que en su momento, hace unos años, emitió el CNE, entiendo yo, para el Centro Democrático, que estuvo en la misma situación. Es posible que los abogados lo hayan estudiado, pero como le digo, hay formas de resolver estas dificultades que hay. Yo espero se haga a la mayor brevedad. Por ahora, lo que nosotros hemos dicho es que nos mantenemos en la consulta e invitamos a la ciudadanía a que vote el día 26 de octubre. Senador, ayer en este programa hablábamos de uno de estos refranes de nuestros abuelos que dice, se ensilla el caballo antes de comprarlo. Y yo siento que es un poco así porque usted dice, vamos a la consulta y resolvemos en el camino. Más allá de esta percepción que ustedes tienen de que son obstáculos puestos por el CNE o por la registraduría, independientemente de esa posición que ustedes o de esa lectura que tienen, porque hay otros que dicen el CNE está actuando como se debe conforme a las leyes y a las normas, independientemente de eso, pensemos en los electores. Todo este desorden, toda esta confusión, que mañana sí, que mañana no, que vamos 5, que vamos 3, que vamos 2 al final, ¿no es un efecto adverso para ustedes en el pacto histórico, para la izquierda o el petrismo en Colombia? No, yo le voy a decir otro refrán que es muy popular en Colombia, y es, la ley se obedece pero no se cumple, ¿no? Entonces hay gente que sabe que hay derechos constitucionales y, digamos, retórica o demagógicamente dice que los cumple, pero no lo hace. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo. Ahora, este desorden del cual usted habla, no es un desorden, es una intención de impedirnos participar democráticamente. Así que no es anarquía ni anomia, es un problema de voluntad política y es un problema de democracia. Entonces, el único partido político que decide elegir popularmente, mediante voto directo, a sus candidatos y candidatas, a ese partido le surgen infinidad de problemas. No, eso no es normal. No es normal en una democracia, por lo menos. Sí, pero en medio de todo eso, senador Cepeda, ¿a usted no le da temor que esa consulta sea un fracaso? ¿Cuál es el cálculo que usted tiene? ¿Cuánta gente podría salir a votar el 26 de octubre? No, el temor creo que es de otros, que precisamente quieren impedir que lo hagamos. Sí, usted, pero tiene un cálculo, senador, de cuánta gente no, le repito, el temor podría ir a votar. El temor es de otros que quiere que nosotros no lo hagamos. Y ahora entonces la pregunta debería ser, ¿por qué tienen miedo? Senador, usted acaba de decir usted que el único partido que decide hacer una consulta, y yo creo que ahí no es certero usted en la afirmación, porque el pacto histórico no es un partido, precisamente, y esa es la discusión. El pacto histórico es la suma no es un partido? de varios partidos, porque carece de personería jurídica. Por ahora, porque carece de personería jurídica. No la tiene. Político. No, perdóneme. Entonces no es un partido. Y justamente, senador, ese es el meollo del asunto.
Sí, pero ese es el meollo del asunto. No me la imponga. Si quiere, yo le doy mi opinión y dialogamos. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, lo que estoy diciendo es que allá hay un hecho político. Y ese hecho político es que los integrantes de nuestros partidos han tomado la decisión. Ahora, por supuesto, debe legalizarse esa decisión, pero como tal ya existe. Sí, senador Cepeda, hay algo que se hizo una denuncia y ya pues se hizo la denuncia pública en estos micrófonos. Yo creo que usted conoce de las denuncias que hizo, por ejemplo, el señor Gustavo Bolívar, de que Daniel Quintero estaba haciendo alianzas en distintos lugares, en otros departamentos con distintos partidos de cara a la consulta. Y sobre eso le quiero preguntar, él ya queda por fuera, pero usted ¿cómo ve esa posibilidad de acuerdo con esas alianzas? Él ya queda por fuera, pero hay una cantidad de gente que ya estaba, digamos, palabreada para votar por él, pero entonces que esa gente haga saboteo. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de que haya un saboteo en esta consulta, que también es un peligro, pues porque no nos digamos mentiras, no va a votar solamente la izquierda, sino que ya sabemos que va a votar una cantidad de gente? Pero ya que usted me traslada esa nueva dificultad, yo me permito hacer una pregunta. ¿Por qué tantos temores y tantas dificultades para que realicemos nuestra consulta? ¿Cuál es, digamos, el miedo a que la gente se exprese votando a favor de nuestros candidatos y candidatas? ¿Que ganemos? Senador, ¿No es eso yo lo le que respondo. ocurre en la democracia? ¿No es eso Sí. lo que ocurre en la democracia? Que la Senador, gente ¿me puede permite? participar. Si usted me permite, yo le respondo y si usted quiere, después Es que me como contrapregunta. formuló, como formuló una pregunta le iba a responder por qué le hice esa pregunta, Sí, pero termine. permítame terminarla para Sí, poder señor. entender de qué estamos hablando. Entonces, lo que yo creo es que sí, existe evidentemente en Colombia clientelismo, sí existe fraude electoral, sí existen problemas en el aparato electoral, sí hay que llenar unos requisitos legales, pero digamos que también existe la posibilidad de que el Pacto Histórico realice una consulta en la cual movilice muchos electores y pueda tener un resultado muy favorable. Eso también es una posibilidad. Pues senador Iván Cepeda, usted gracias por responder a estas preguntas. Entonces lo tenemos aquí listo usted para la consulta del 26 de octubre. Vamos a ver cómo le va, pues muchos éxitos. Hemos visto muchos apoyos que usted está compartiendo en sus redes sociales y por aquí lo invitamos también a Patos al Agua, que usted nos falta en nuestra sección de precandidatos por ahora. Por aquí lo esperamos. Con el mayor gusto, porque veo que con ustedes se dialoga y discute de manera intensa y eso a mí me... Patos al Agua es para escuchar sus propuestas, senador. Es un espacio un poco más dirigido a conocer el candidato, así que lo estamos esperando. Por favor. Lo esperamos acá un viernes, sí señor. Mil gracias, senador, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias. Ana Cristina. Sí, en el intercambio que no terminé con el senador Cepeda sobre la pregunta que él decía cuál es el miedo, pues yo le respondo cuál es el miedo. El miedo no es a que vote más gente, a que haya la democracia, que es lo normal en las democracias, en el pluralismo, y es que salga todo el mundo a votar. El miedo, y que se lo digo yo, a mí sí me da miedo, es porque en Medellín conocemos a un tramposo que se llama Daniel Quintero Calle, y que sabemos que ese señor no mueve una hoja sin saber qué es lo que está haciendo. O sea, él todo lo tiene controlado. Y esta salida de él, esta salida que está haciendo pues todo este show, que además, valga decir, él está haciendo este show porque ayer y antier se descubrió todo lo de su hermano Miguel Quintero. Entonces, digamos, es a ver cómo vamos a tapar lo de Miguel, cómo lo ponemos a un ladito, porque conocemos perfectamente cómo es de tramposo. Entonces, si él ya tenía palabreadas a estas personas, como nos ha dicho denuncias el señor Gustavo Bolívar, pues aquí hay un riesgo de saboteo. Entonces el riesgo no es que la izquierda tenga un candidato, eso no es el riesgo, eso es pluralismo y es democracia, y yo celebro que tengan un tarjetón con personas que quieren ser candidatos de izquierda, pero el hecho de que esté Daniel Quintero Calle se haya salido intempestivamente de esta manera y que haya tomado esa decisión después de haberse palabreado gente en distintas partes, a mí sí me parece preocupante, y eso sí me da miedo, porque eso sí no está dentro de la democracia, una persona que es una tramposa redomaja y que no hay decir mentiras, porque ya lo vimos esta mañana en la entrevista con Néstor Morales, y este señor es una detrás de otra, una mentira detrás de otra. Entonces, pues sí me parece muy preocupante, la verdad. Y no sé a ustedes, Ana Cristina, a mí se me hace que con dos candidatos en un tarjetón se hace más fácil para que lo que mencionábamos, o sea, que haya una especie de saboteo, o sea, que la gente no termine votando por el candidato que quisieran que ganara,
sino por el contrario, para que justamente sea el más débil de los dos el que vaya a la consulta del Frente Amplio en marzo. Eso podría ser un fenómeno que podríamos ver en las urnas el 26 si finalmente se lleva a cabo esta consulta, que creo yo, Jennifer, si no pasa de 1 millón de votos, sería un fracaso. Pero mire, Hugo Mario, varias reflexiones a propósito de lo que acabamos de conversar con el senador Cepeda. Él parte de una premisa falsa, y yo lo reitero sin ningún problema. El pacto histórico no existe como partido político. No existe, por más que quiera y expresen la voluntad todo de que es un partido político, no existe como partido político. Para que exista el pacto histórico como partido político se requiere que tenga personería jurídica. Y como carece de ella, pues no estamos hablando de un partido político ni de un movimiento político, simplemente es una coalición de partidos. Ahora sí, cada uno de los partidos que integran el pacto histórico tiene personería jurídica, por eso se habla de una consulta interpartidista. Varios partidos participan de esa consulta, es elemental. Entonces yo creo que el senador Cepeda insiste en un error, pero bueno, ya ellos allá con su consultoría. Pero reitero, el pacto histórico no existe como partido político, eso no se discute. Pero mire, Oscar. Pero perdóneme un segundo, Lina, perdóneme que quiero redondear aquí un par de cosas. 2, él habla de un hecho político. Entonces, claro, le apostaron al hecho político, vamos a meterle pueblo a esto y vamos a generar el hecho político, pero un hecho político sin soporte jurídico no es un hecho político. El hecho político necesita de un soporte jurídico. Y este hecho político del que habla el doctor Cepeda como segundo argumento, no puede considerarse hecho político porque carece del soporte jurídico, carece de la sustancia que lo soportaría a la hora del debate. Como no lo tiene, entonces yo sí creo que en este caso los argumentos tanto del doctor Cepeda como del señor Quintero, imputado pues de hechos graves de corrupción y demás, que muy bien conoce a Ana Cristina y nos ha ilustrado aquí en la mesa, y también la doctora Corcho, que también insiste en este tema, sí. Esa consulta interpartidista yo no le veo mayor futuro, por lo menos jurídicamente. Ahora, electoralmente, como dice Hugo Mario, yo creo que para que tenga éxito debería superar los 3 millones de votos y yo no creo que lo va a alcanzar. Oscar, pero no se nos puede olvidar que en este momento sí, el pacto histórico no tiene personería jurídica, pero estamos a portas de una nueva decisión. No se nos puede olvidar que ayer les contamos en qué sentido va la ponencia que se discute hoy en el Consejo Nacional Electoral del magistrado Altus Vaquero, que sí le da la personería jurídica al pacto histórico, tal cual lo habíamos dicho la vez pasada, está en suspensión hasta que se resuelvan unos procesos sancionatorios que entiendo están corriendo con agilidad en el Consejo Nacional Electoral, y lo que sí es cierto es que pues quedarían por fuera Colombia Humana y Progresistas. Que el pacto histórico tendrá su personería jurídica, yo creo que eso se va a dar. Hay que esperar hoy en que termina la votación en la sala plena y bueno, que se resuelvan esos procesos sancionatorios para que pueda tener pues vigencia esta personería jurídica. Yo no le veo tanto enredo a que haya una consulta interpartidista. Lo que yo he consultado con diversas fuentes es que desde que quede claro que ese candidato va a marzo, pues no habría problema. Esos son interpretaciones de la ley y habrá que ver qué pasa, pero por el momento es que ellos siguen en firme con su consulta interpartidista y no se le olvide que hay otros candidatos que buscan llevar esas banderitas de la izquierda e incluso recoger voticos de la derecha que podrían terminar siendo el palo del partido, como por ejemplo Roy Barreras. Entonces acá tenemos ya 2 candidatos, se confirma entonces la consulta por el pacto histórico Lina María, y acá es importante decir que a pesar de lo que dice Oscar, que es cierto que en este momento no hay una personería jurídica para el pacto histórico, no es algo que esté cerrado, es algo que está en trámite y que es una personería jurídica condicionada a la unión, por ejemplo, de la Colombia Humana y de Progresistas, que tienen que solucionar ciertas cosas para poderse unir. Pero pues ahí está, y por eso decía el senador Cepeda, ahí vamos a resolver, pero nosotros nos mantenemos, encontraremos la forma. Vamos a hablar con Nicolás Farfán, él es exregistrador delegado. ¿Esto es posible? ¿Esto se puede dar? ¿O ya solo con la redacción que hay en el tarjetón, en donde básicamente se escoge ya un candidato presidencial, se limita a esa participación para marzo? Pues lo primero que habrá que señalar es que las consultas de los partidos están regladas en la Constitución Política, en la ley y en las resoluciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral, por lo que no es a través de certificaciones sacadas como de un sombrero que una consulta adquiere o no la calidad de partidista o interpartidista. La consulta tiene esa condición
dependiendo la documentación que radicaron los partidos ante el CNE y ante la registraduría, sobre todo al momento de la inscripción. Si la inscripción de los candidatos los hizo un solo partido, pues se entiende